El faro se alzaba majestuosamente sobre la costa rocosa de una isla remota, sus luces girando en la oscuridad como un faro de esperanza para los navegantes perdidos. Era un lugar solitario, habitado solo por un farero cuya vida transcurría en la rutina monótona de encender la luz al caer la noche y asegurarse de que el faro funcionara correctamente. Las olas rompían contra las rocas y el viento aullaba en la oscuridad, pero él había aprendido a convivir con la soledad. Las noches eran largas y silenciosas, y el farero pasaba su tiempo leyendo libros antiguos y reparando equipos. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, comenzó a sentir que la soledad se convertía en una compañera inquietante. La radio del faro, un viejo aparato que rara vez se usaba, se convirtió en su única conexión con el mundo exterior. Una noche, mientras revisaba los controles de la luz, la radio comenzó a emitir un zumbido. Al principio, pensó que era una interferencia, pero luego escuchó una voz lejana. ¿Me escuchas? ¡Ayúdanos! La voz era un eco, temblorosa y llena de desesperación. El farero se quedó paralizado, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién está ahí?, preguntó, pero la radio solo emitió un estático ruido. La noche siguiente, la radio volvió a sonar. Esta vez, la voz era más clara. Estamos atrapados, perdidos en el mar. No podemos descansar. La angustia en la voz le hizo sentir una opresión en el pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran esas almas que pedían ayuda? Durante las siguientes semanas, las llamadas se hicieron más frecuentes, y cada vez, las historias que contaban eran más perturbadoras. Hablaban de naufragios y tragedias, de barcos que habían desaparecido en la tormenta y de marineros que nunca regresaron a casa. Las voces eran un canto de lamentos, y el farero se sintió cada vez más obsesionado con ellas. No podía dejar de pensar en las historias. Pasaba las noches escuchando atentamente, tratando de recopilar detalles, como si cada fragmento de información lo acercara a resolver un misterio. Pero a medida que se sumergía en las narraciones, la atmósfera del faro se volvía más opresiva. Las sombras parecían alargarse, y el aire se volvía más denso. A veces, creía escuchar susurros en el viento, palabras que se deslizaban entre los crujidos de la madera. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, la radio emitió un fuerte estallido y las voces se volvieron caóticas. «Ayúdanos, no podemos descansar». El farero se sintió abrumado por la desesperación de las almas. Decidió investigar más sobre la historia de la isla y los naufragios que había mencionado la radio. Revisó libros antiguos y archivos en la biblioteca local, descubriendo que la isla había sido testigo de numerosas tragedias marítimas. Un barco famoso, el Mar de los Lamentos, había naufragado en la costa hace más de un siglo, y sus tripulantes jamás fueron encontrados. La leyenda decía que sus almas estaban condenadas a vagar por el mar, buscando venganza por la traición que habían sufrido. A medida que investigaba, comenzó a notar que cada historia estaba conectada de alguna manera. El faro había sido testigo de todas esas muertes, y fue construido para guiar a los barcos a salvo, pero también parecía ser un faro de almas atrapadas. Las voces que escuchaba eran sus lamentos, sus gritos de auxilio. La obsesión del farero por las voces se intensificó. Pasaba horas hablando con ellas a través de la radio, intentando comprender su sufrimiento. ¿Por qué no pueden descansar?, preguntaba, pero las respuestas eran confusas y llenas de rencor. Nos traicionaron, decían. Nos dejaron morir. Una noche, mientras la tormenta rugía con fuerza, decidió que debía hacer algo. Las almas necesitaban liberarse, y él estaba convencido de que podía ayudarles. Si me dices cómo, lo haré, prometió, sintiendo que su propia vida estaba en juego. Las voces se entrelazaron en un coro de desesperación, y una de ellas le susurró: «Debes revivir la noche del naufragio». El farero se sintió atrapado. Revivir el naufragio significaba enfrentarse a su propio pasado, a sus propios miedos. Pero no podía ignorar las súplicas de las almas. A medida que la tormenta aumentaba, decidió que debía realizar un ritual para invocar a las almas perdidas y desentrañar la verdad detrás de su sufrimiento.
Esa noche, el farero preparó un altar en la sala del faro, colocando velas y objetos que habían pertenecido a los marineros perdidos. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, encendió las velas y comenzó a recitar las palabras que había encontrado en los antiguos registros. El viento aullaba afuera, y la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas. A medida que pronunciaba las palabras, la atmósfera del faro comenzó a cambiar. Las sombras danzaban en las paredes, y el aire se volvió frío. Las voces se hicieron más fuertes, resonando en su mente, llenas de angustia y rencor. Ayúdanos, revive la noche del naufragio. De repente, el faro comenzó a temblar, y el sonido del mar rugiendo se intensificó. Ayúdanos, gritaron las voces, y el farero sintió que su corazón se aceleraba. En un instante, se encontró en medio de un remolino de sombras y luces, como si el tiempo y el espacio se hubieran distorsionado. El farero se vio transportado a la noche del naufragio. La tormenta rugía alrededor de él, y podía escuchar los gritos de los marineros y el crujido del barco golpeando las rocas. Se dio cuenta de que estaba viendo a través de los ojos de uno de los tripulantes. El faro, la luz, gritó un marinero, pero la luz del faro se apagaba y se encendía erráticamente. Sintió la desesperación del marinero mientras el barco se hundía. La visión era vívida y aterradora. Podía ver las olas rompiendo y el horror en los rostros de los hombres que luchaban por mantenerse a flote. No, no podemos morir así, resonó la voz en su cabeza, pero la oscuridad lo envolvió. Con cada segundo, la visión se volvía más intensa. La angustia de las almas atrapadas se fusionó con su propio miedo, y comprendió que no solo estaban buscando venganza, querían ser liberadas de su sufrimiento. En ese momento, decidió que debía enfrentarse a la tormenta y ayudarles a encontrar la paz. De regreso en el faro, el farero se sintió más decidido que nunca. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, y las voces resonaban en su mente. «Ayúdanos», gritaban. «No podemos descansar». Sabía que debía actuar de inmediato. Con el corazón en la mano, encendió todas las luces del faro, iluminando el camino para las almas perdidas. «Vengan, sigan la luz», gritó, sintiendo que su propia alma se unía a la causa de los marineros. Las sombras comenzaron a moverse hacia la luz, y las voces se tornaron en un coro de gratitud y alivio. La tormenta afuera continuaba rugiendo, pero dentro del faro, una calma comenzó a apoderarse de él. Las almas se acercaban, y poco a poco, la luz envolvió la habitación, llenándola de un calor reconfortante. «Gracias», susurraron las voces, y el farero sintió que algo se liberaba en su interior. Cuando la luz finalmente se disipó, las almas habían desaparecido, y la tormenta había comenzado a amainar. El farero se sintió exhausto, pero aliviado. Había enfrentado su propio miedo y había ayudado a aquellos que habían estado atrapados durante tanto tiempo. Mientras miraba hacia el mar, vio cómo la luz del faro brillaba con más intensidad que nunca. Las olas ya no rompían con el mismo furor, y la oscuridad se había desvanecido. Sabía que había hecho lo correcto, que había liberado a las almas que habían estado buscando su paz. Con el tiempo, el farero continuó su labor, pero ya no estaba solo. La luz del faro se convirtió en un símbolo de esperanza, y las historias de los marineros perdidos se convirtieron en parte de su vida. Cada vez que encendía la luz, sentía la presencia de aquellos que había ayudado, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una salida. Los años pasaron, y el farero se convirtió en un anciano. La isla había cambiado, y las historias de naufragio se habían convertido en leyendas. Pero la luz del faro seguía brillando, guiando a los navegantes a través de la oscuridad. Sabía que las almas que había liberado nunca lo olvidarían. Y en cada tormenta, cuando el viento aullaba y las olas golpeaban las rocas, podía escuchar sus susurros de gratitud. La luz del faro se había convertido en una conexión entre el pasado y el presente, un recordatorio de que la esperanza siempre prevalece, incluso en los momentos más oscuros. Hola, amigos. Si disfrutan de nuestro contenido tanto como nosotros disfrutamos crearlo, no olviden suscribirse a nuestro canal.
Dale un like si te ha gustado y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Juntos haremos crecer esta maravillosa comunidad. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Y gracias por ser parte de esta aventura.